Imagina esto. Te encuentras en el inicio de tu vida, dispuesto a descubrir todo lo que te rodee. De pronto, antes de darle una segunda vuelta a nuestra estrella, estás inmóvil, amarrada a una silla, con poco acceso a la luz solar y sin contacto humano. Así, durante 13 años. ¿Escalofríos? Así es como sobrevivió a su infancia Ginny Wilde. Bienvenida. Ginny Wiley, nacida el 18 de abril del 57, tenía 3 hermanos, con quienes no solo compartía sangre, también a una madre ciega y a un padre que frecuentemente los violentaba. Su particular caso no solo llamó la atención de la audiencia, sino también de psicólogos, pedagogos, psiquiatras, incluso lingüistas, para que pudieran estudiarla. Pero esto nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué el padre la tuvo amarrada durante 13 años? ¿Cómo logró escapar? ¿Cuáles fueron las repercusiones médicas y psicológicas? ¿Por qué lingüistas? Y sobre todo, ¿cómo esto cambió a la psicología? Veámoslo. Con la madre ciega, los 4 niños estaban prácticamente al cuidado del padre. Un hombre frustrado, violento, prepotente. Y cuando Wiley apenas cumplió la edad de 1 año con 8 meses, muere su abuela paterna. Un conductor alcoholizado la atropelló. Esto vuelve paranoico al padre. Y además, sumado a su necesidad constante de querer controlarlo todo, decide encerrar a toda su familia, ponerlos en una tipo pandemia, pero de los 60s. Por obvias razones, la más vulnerable fue la bebé, Ginny, con apenas 1 año y 8 meses. A ella la encerró en una habitación, la amarró en una silla para niños, a la que también le adaptó una basinica para que pudiera hacer del baño sin ni siquiera tener que levantarse. Ahí estuvo la niña amarrada a la silla durante prácticamente los 13 años, con breves descansos para poder salir a la sala de la casa, pero era muy raro. Incluso el padre impuso una nueva ley en la casa, que fue que la demás familia ya no podía interactuar con Ginny, porque hacía mucho ruido y le molestaba. Entonces, al final, todo el contacto humano que tenía Ginny era con su padre, cuando él a veces se dignaba a darle de comer. Y eso nos lleva a la pregunta que llamó la atención de tantos científicos. ¿Qué sucede cuando a un ser humano se le priva de todo estímulo, con poco acceso incluso hacia la luz solar, sin hablar con gente, sin caminar, sin aprender, sin nada? ¿Qué le pasa a ese ser humano? ¿Aprende algo nuevo? ¿Cómo sabría hablar si nunca nadie habló con ella? Nunca escuchó las palabras. ¿Cómo aprendería a caminar si nunca lo intentó? Ya no hablemos de otros conocimientos, colores, texturas. La niña nunca maduró nada de eso. A ver, la verdad es que esto ya lo habían analizado varios de los especialistas en la materia y ya tenían algunas teorías, pero todas daban resultados inconclusos, y es evidente el por qué, pues no es como que muy permitido diseñar un tipo de experimento para responder a estas preguntas. Por ejemplo, la naturaleza del lenguaje. Ah, por eso los lingüistas. Claro, y es que en los 70s la mayoría de las personas apostaban hacia la teoría de Chomsky, que decía que el lenguaje era algo innato en nosotros. Tú no te preocupes, que la homogeneidad del genoma humano se encarga. Y esto tiene sentido porque así explicamos cómo el ser humano logra aprender a hablar, logra aprender un nuevo lenguaje sin necesidad de unas instrucciones, solo escuchándolo, de una forma intuitiva, solo con exposición a la lengua. Sin embargo, había lingüistas como Lannenbach, a quien por muy innato que le sonara eso del lenguaje, sentía que debía de haber un límite, un punto en el cerebro sin retorno, al que llamó punto crítico. Fancy. Esto ocurre cuando el cerebro pierde plasticidad, moldeabilidad, vaya. Y a partir de este punto ya no es posible aprender de forma funcional el lenguaje. Y aunque la etapa de este punto crítico no está bien determinada, sabemos que oscila y que empieza a partir de los 12 años. En conclusión, que las bases son muy importantes para tener un buen lenguaje y no solo basta con eso de que sea innato. ¿Y bien? ¿Quién tenía la razón? Digo, el experimento prohibido, de alguna forma muy inhumana, ya está hecho. Ahora solamente tenemos que analizar los datos. ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Qué sucedió? Necesitamos hablar de su estado clínico. Y es que eso es importante. Tenemos a una niña de 13 años, por debajo de los 30 kilogramos, con una deficiencia evidentemente nutricional. No puede caminar ni masticar y no controla esfínteres, por lo que es completamente dependiente, no es nada autosuficiente, necesita ayuda para todo.
En cuanto al lenguaje, solo puede decir 2 palabras, las cuales son perdón y su nombre. De hecho, en el resultado que obtuvo en el test de capacidad mental, tuvo el puntaje de un bebé de 1 año. Pero incluso con todo esto, mejoró muy rápido con la rehabilitación. En poco tiempo pudo vestirse sola e ir al baño. Empezó a decir más palabras e incluso las conjugó de 2 en 2. Bien, entonces Chomsky tenía razón, se está aprendiendo. Periodo crítico mis calzones, nunca hay un fin, ¿no? Pues sinceramente no del todo. La verdad es que a partir de eso Ginny se quedó estancada. Ya no avanzó más, no pudo aprender reglas gramaticales, no pudo pasar de las 2 palabras, no logró aprender un lenguaje vocal entendible, funcional, no logró aprender un idioma bien. Y eso nos demuestra que efectivamente existe un punto crítico, un punto en el que el cerebro ya no puede hacerlo. Algo importante a pensar: si quieres meter a tu hijo a estudiar idiomas, deberías hacerlo. Pero a ver, aún falta algo. De hecho, muchas cosas. ¿Cómo logró escapar? ¿Qué pasó con la familia? ¿Y los hermanos? ¿Qué coño? Los hermanos huyeron y uno de ellos se estuvo quedando con uno de sus amigos. La madre, quien ciega pero no tonta, escapó con la niña. Aunque pudo haberlo intentado antes, señora. Su plan era llevarse a la niña y pedir una ayuda estatal para poder criarla, siendo apoyada, ya que les recuerdo era ciega. Pero ¿cómo son las cosas de la vida que terminó entrando a servicios sociales? Lo que en Estados Unidos es como el DIF para nosotros. Evidentemente, al ver las condiciones de la niña, inmediatamente se la decomisaron, llamaron a la policía, acusaron a los padres por violencia infantil. Evidentemente, el que se llevó los mayores cargos era el hombre, pues él era el responsable, y la mujer también sufría abuso físico de él. El padre ya iba a ser juzgado y unas horas antes de dirigirse al juicio prefirió suicidarse, dejando antes una carta con las que yo creo fueron las únicas palabras sabias que salieron de él, diciendo: el mundo nunca entenderá por qué lo hice. Y sí, sinceramente yo no lo entiendo. ¿Ustedes qué opinan? Tétrico, ¿no? Espero que les haya gustado este pequeño video. Yo soy Pollo Yokuan, Shalom.